Muchas gracias Patricia por la presentación, por la introducción y por la invitación, desde luego, de la Fundación Gabeiras a este intercambio de ideas, este aprendizaje continuo, ¿no? También muchas gracias, por supuesto, a María Molina, que es amiga desde hace muchos años y jurista con la que comparto, además de alma mater, la Universidad Autónoma de Madrid, la preocupación o la ocupación por las relaciones entre el derecho y la sociedad y la transformación social, ¿no? Que creo que es el tema que gira en torno a todas estas reflexiones, preocupaciones y búsquedas de soluciones de las que tú hablabas, Patricia. También, bueno, sí que os diré, gracias de nuevo por la presentación, pero que mi intervención es, por supuesto, a título personal, a título individual, más allá de mi pasado como subdirector de legislación del Ministerio de Economía o como responsable del diseño del sandbox y de la ley, pues bueno, todas las reflexiones y si veis que digo alguna barbaridad, pues desde luego el único responsable seré yo, por supuesto. Así que nada, sin más, bueno, voy a explicar a grandes rasgos la Ley para la Transformación Digital del Sistema Financiero. Digo grandes rasgos, no voy a entrar en pequeños detalles, la ley está publicada, la ley es de noviembre del año pasado y además luego en bilateral, si queréis cualquier duda, pues podemos tratarla. Tampoco voy a entrar demasiado en los aspectos financieros, a pesar de la presentación con la que estoy totalmente de acuerdo de Patricia, que el sector financiero siempre tira un poco de todos los demás por su potencia, por su vigor, por su dinamismo. Sí me interesa entrar en los elementos transversales, digamos, tanto los jurídicos como los de policy, los de políticas públicas, porque creo que son los más exportables, aquellos que al final es posible tal vez replicarlos o por lo menos tenerlos presentes a la hora de buscar soluciones más o menos integrales o más o menos concretas, depende, a ámbitos diferentes como puede ser el del medio rural. También os digo que en esta parte de Sandbox Rural hay mucha gente trabajando y en particular, como tú bien has citado, a Cotec, muy en particular, pues hay un grupo de trabajo sobre la posibilidad de establecer un sandbox rural y yo creo que pronto habrá resultados que seguro que son magníficos, como siempre en el caso de Cotec. Y luego hay muchas otras iniciativas relacionadas con esto, por supuesto, del Ministerio de Transición Ecológica y de Reto Demográfico, y muchas otras, como por ejemplo las que nos va a contar con mucha importancia Serafín después. Sin más, entro en materia. Antes de la ley, sí que quisiera, ya que el foro tiene como título, uno de los títulos o subtítulos, repensar lo jurídico, desde lo rural, repensar lo jurídico, pues sí que quería traer algunas ideas de algunos pensadores, de dos pensadores del derecho en sus relaciones con la transformación social, ¿no? Como son Manuel Atienza y Jürgen Habermas. La primera reflexión, que es de Manuel Atienza, que es muy pertinente, yo la repito siempre que puedo, creo, es que los juristas españoles y en general los latinos tendemos, por educación quizás, a tener una concepción del derecho excesivamente normativista, es decir, una concepción del derecho que se centra en la visión del derecho como sistema de normas, simplemente como sistema de normas, es decir, como una especie de organización externa y puramente coercitiva de la sociedad. Esta visión, que tiene ciertas rigideces, creo yo, debe completarse o debe ponderarse, a juicio de Atienza, con una visión que considere el derecho como una práctica social, como una actividad social, o dicho de otra forma, como un sistema de fines, es decir, como la posibilidad de dar soluciones jurídicas, dinámicas, a los problemas sociales, que son especialmente complejos en sociedades pluralistas como las nuestras. Esta primera idea, que en el fondo es el leitmotiv de mi intervención de hoy, yo creo que de la ley de transformación digital del sistema financiero, más allá de instrumentos concretos como puede ser el sandbox, ¿no? Y creo que es una idea que hay que tener permanentemente en consideración por parte de todos los aplicadores del derecho, porque evidentemente también, más allá de una ley o no, después la aplicación de la ley importa, y tener esta visión del derecho como solución, como práctica social, como sistema de fines, es importante, ¿no? La segunda idea, que está muy relacionada con esta y es de Habermas, bueno, es de Habermas, es realmente de Kant, porque él recoge una doble condición del derecho, ¿no? Como instrumento de coerción y como instrumento de libertad.
Y esta segunda dimensión es la que me interesa, no libertad en sentido de derechos y libertades individuales, que también, desde luego, sino como autonomía, es decir, como, si queréis, autolegislación o capacidad del conjunto de la comunidad política de decidir sus leyes, las leyes de las que uno es destinatario, el conjunto es destinatario, ¿no? Entonces aquí podríamos hablar de una libertad positiva, una libertad para fines, para conseguir fines y para aproximar, que este es el segundo elemento de Habermas que me parece importante, para aproximar la norma y la realidad social, que en el fondo es de lo que estamos hablando cuando hablamos de un sandbox, cuando hablamos de la ley de transformación digital del sistema financiero o cuando hablamos de otro tipo de propuestas, por ejemplo, para el medio rural o para cualquier otra política pública o cualquier otro sector. Aquí es importante, y aquí voy a citar a Habermas y ya luego entro directamente en la ley, pero creo que es importante, aunque siempre Habermas es un poco críptico, ver sus palabras. Dice, la configuración del Estado de Derecho y, más en concreto, de la legislación, puede entenderse como la secuencia abierta de dispositivos, precauciones y cautelas aconsejadas por la experiencia contra el avasallamiento del sistema jurídico por el poder ilegítimo de los estados de cosas, es decir, de las circunstancias y relaciones sociales y políticas. Esta es la cita de Habermas. Yo creo que esta cita también tiene una versión positiva. Es la configuración del Estado de Derecho y de la legislación como un conjunto de dispositivos que garantiza una, si queréis, reproducción social y democrática, es decir, una cercanía entre la norma y la realidad social que está perfectamente alineada con la legitimidad. Esto, en el sector financiero, en el que es tan difícil la juridificación democrática del poder económico, pues es desde luego importante, pero creo que es importante en todos los ámbitos. Y traigo esta cita aquí de Habermas porque precisamente uno de los vectores sobre los que más, por lo menos he leído, que se está tratando el tema rural, es el del sesgo urbanocéntrico, ¿no? El sesgo urbanocéntrico como, digamos, una capacidad de una serie de circunstancias, de relaciones sociales, de estados de cosas, que hace que tal vez haya un mayor alejamiento entre norma y realidad social para los intereses rurales, para los intereses del campo, que en el fondo también son los intereses del conjunto de la sociedad, ¿no? Bueno, más allá de estas reflexiones jurídicas, que yo creo que marcan todo el debate, de toda esta reflexión, entrando ya en la ley para la transformación digital del sistema financiero, sí me gustaría explicaros cuál fue el contexto, de dónde surge la necesidad, porque esto no surge realmente ni de una petición de que esta ley en concreto se apruebe por parte del sector financiero, ni de una idea peregrina, un buen día en un despacho del ministerio, ni tampoco, como la mayor parte de la legislación, surge de una instancia supranacional, como es el caso de la Unión Europea, sino que surge por la constatación, poco a poco, hacia 2017 fundamentalmente, de que se estaba produciendo un cambio de paradigma en el sistema financiero que tenía que ver con el contexto digital. Realmente nos dimos cuenta de que ese cambio de paradigma, a diferencia de otros, de los años 70 o de los años 80, incluso después de la crisis, otros distintos, ese cambio de paradigma no era un cambio de paradigma que surgía del medio financiero, sino que surgía del medio social. Es decir, era un cambio de paradigma social. Lo digital es un nuevo contexto que afecta a todas las actividades sociales y, como no puede ser de otra forma, afectaba al sistema financiero y a todos sus actores, a los actores privados, digamos, a las entidades financieras clásicas, a los actores privados nuevos, emergentes, las llamadas fintech, pero también las big tech, los grandes tecnológicas que acababan prestando o intermediando en materia financiera, pero también, desde luego, a las autoridades, a los supervisores, a los legisladores, a toda esa pléyade de autoridades nacionales y supranacionales en las que nos movemos en el mundo financiero. Vimos que había un nuevo contexto y que eran necesarias nuevas herramientas. ¿Fundamentalmente para qué? Pues fundamentalmente podemos ser acusados de algo de gatopardianos o de gatopardistas, en el sentido de que lo que queríamos en el fondo, lo que se quiere, lo que se pretende, es que nada cambie. No que nada cambie en cuanto a los equilibrios de poder, sino que nada cambie en cuanto a los principios, en cuanto a los valores, en cuanto a los fines que están detrás de la regulación y de la política financiera, que están muy trabajados. Luego, por supuesto, pues hay matices, tensiones, pero que son, como todos sabéis, la estabilidad financiera, la protección al cliente de servicios financieros, la prevención del blanqueo de capitales, la propia competencia, la seguridad jurídica, la proporcionalidad, luego otra serie de elementos. Entonces, para preservar esos fines, era necesario en un nuevo contexto, para pasar a ese nuevo contexto y actuar desde las instancias públicas defendiendo los intereses generales, eran necesarias nuevas herramientas.
Y así fue como, bueno, pues que una mentalidad que creo que es necesaria dentro de las administraciones públicas, una mentalidad proactiva, es decir, no esperar a tener el problema, no esperar a reaccionar de urgencia ante un riesgo que se ha convertido ya en un riesgo potencial, que se ha convertido en un riesgo real, sino tratar de darle una respuesta integral, estratégica y dinámica, porque al final estamos hablando de una realidad, la digital, muy cambiante, con tecnologías, hablamos por supuesto de los móviles, hablamos del blockchain, de la inteligencia artificial, del machine learning, de los grandes datos, hablamos de muchas tecnologías, de muchos usos que van cambiando y que evidentemente necesitan ser, por un lado, acompañados para no castrar la innovación, pero por otro lado necesitan también ser regulados para preservar esos bienes jurídicos que os decía dentro del sistema financiero están más o menos acordados cuáles deben de ser, ¿no? Cuáles deben ser. Entonces, bueno, pues con estos, digamos, antecedentes y después de un proceso importante, un proceso deliberativo, con el conjunto del sector, pero también con el conjunto de la ciudadanía, con el conjunto de autoridades, pues se llegó a la conclusión de que lo mejor era tratar de aprobar una ley directriz, como un instrumento estratégico con esos dos objetivos a los que me he referido, un objetivo digamos, impulsar o desde luego no castrar la innovación de base tecnológica en el sistema financiero, pero desde luego también de preservar los principios rectores de la política y la regulación financiera. Con estos mimbres, digamos, y siempre con un enfoque coordinado entre autoridades, entre el Tesoro, el Banco de España, la CNMV, la Dirección de Seguros y Fondos de Pensiones y otras autoridades, y con una realimentación continua, como os digo, con la sociedad civil, pues digamos que diseñamos esta ley con un equipo muy proactivo, un equipo que iba haciendo pedagogía, digamos, ¿no? Que iba romanizando, digamos, porque evidentemente las organizaciones tienen muchas resistencias al cambio, es normal, las tenemos todos. Con estos mimbres, digo, pues elaboramos una ley que se llama Ley para la Transformación Digital del Sistema Financiero, que tiene un sandbox, desde luego, que es el elemento con más sex appeal, quizás, ¿no? Como un espacio controlado de pruebas en el que los proyectos innovadores de base tecnológica, que están suficientemente avanzados y en los que se encuentra algún valor añadido, esto es importante para algunos vectores de la política financiera, como puede ser la eficiencia, por ejemplo, de la financiación, pero también puede ser el cumplimiento normativo, o puede ser la mejora de la prestación de servicios, o puede ser la mejora de la supervisión por parte de las autoridades. Con este valor añadido de esos proyectos se podrían probar en un espacio controlado de pruebas que es un espacio, digamos, previo a su puesta en marcha, su puesta en funcionamiento, puesta en mercado o puesta en funcionamiento si estamos hablando de actividades. Lo importante, creo yo, y a mí me gusta resaltarlo siempre, es que este elemento que tiene más sex appeal, como digo, que es el sandbox, y del que se habla siempre, hoy mismo, no es el único elemento. Me gusta decir que es un MacGuffin. O sea, a los que os guste el cine, pues comprenderéis perfectamente la expresión. Es un elemento que tira del conjunto de la trama. No está la trama centrada, no es el objetivo final. El sandbox. El objetivo es que ese elemento funcione para tirar del conjunto de la trama, que es ese fomento de la innovación por un lado y esa preservación de la política financiera por otro. Y por tanto, el sandbox es lo que sirve para los promotores, sirve para las entidades, pero sirve sobre todo para las autoridades y para realimentar el conjunto del sistema, la legislación financiera, la supervisión, etc. Así que lo acompañamos de otra serie de elementos que creo que son tan importantes o más que el sandbox. El primero de ellos es el principio de proporcionalidad, un principio del que se habla constantemente, pero que a veces tal vez da la sensación, estamos en un foro de reflexión, que hay que practicarlo más, el principio de proporcionalidad, ¿no? A mí me gusta siempre acudir a las raíces del principio de igualdad, ¿no? En esta jurisprudencia del Tribunal Supremo Americano y del propio Tribunal Constitucional Español, que dice que igualdad es tratar igual lo que es igual y diferente lo que es diferente. Entonces, el principio de proporcionalidad está relacionado con esto, ¿no? Entonces, el principio de proporcionalidad es un principio que debe integrarse dentro de la práctica de las autoridades, del pensamiento cotidiano como operadores jurídicos por parte de las autoridades, pero que también debe incluirse en la legislación para que esas autoridades tengan un margen de apreciación más amplio, que al final no solamente sirve para dar mayor seguridad jurídica, sino también para controlar la arbitrariedad cuando se justifica un margen de apreciación en base a un principio de proporcionalidad, que significa tratar diferente, por ejemplo, en el sistema financiero, actividades en función de los riesgos.
No es lo mismo la cooperativa de crédito de un pueblo muy pequeñito que el primero o el segundo banco mundial o simplemente español o europeo. No es lo mismo, habrá que verlo, ¿no? Y en el mundo más de contexto digital, pues exactamente igual, más ocurría esto, ¿no? Con lo cual, la proporcionalidad es un principio que está por toda la ley y que lo que se pretende con ello es que la enseñanza del sandbox, del espacio de pruebas, sirva no solamente para esos proyectos, sino para el conjunto, como aprendizaje de las instituciones y al final acaba informando la legislación financiera de tal manera que podamos ir haciendo poco a poco una suerte de cartografía de donde hay requisitos que son exorbitantes, requisitos que son pertinentes o requisitos en los que simplemente hay que ponderar el caso, el tipo de actividad, el tipo de entidad en los que estamos, ¿no? Esto es perfectamente exportable, creo yo, a cualquier ámbito. Junto con el principio de proporcionalidad, en el que me he tenido un poco más porque es realmente importante, la ley también incluye otros elementos. Un canal de comunicación directo con las autoridades, tú lo has señalado antes, Patricia. A mí me sorprendía mucho cuando yo llegué en 2005 a la administración, no sé quién ni cómo se dijo, pero yo apunté rápidamente un concepto que es el de miedo reverencial. El miedo reverencial es la relación directamente proporcional entre la cercanía que tienes a la institución según te vas acercando y el temblor de piernas que te va entrando cuando tienes que hablar con ellos, ¿no? Esto no, una cosa es que haya, por supuesto, un principio de legalidad y transparencia y todo, otra cosa es que estemos, digamos, en sensaciones o percepciones que creo que son de otro tiempo completamente no democrático. Entonces, aquí nos parecía que una comunicación ágil era fundamental. Ágil y reglada, pero ágil, ¿no? Junto a ello, también nos parecía que un mecanismo de consultas jurídicas, dado que estamos innovando continuamente, necesitamos un input más de detalle, más jurídico, para dar certeza jurídica, para dar seguridad jurídica, para que precisamente el miedo a equivocarse y a tener una responsabilidad jurídica no pueda castrar la innovación. Entonces nos parecía que esas dudas jurídicas, esas consultas jurídicas también debían encontrar un mecanismo dentro de la ley. Y junto a ello, otra serie de elementos que a mí me gusta darles mucha importancia, porque no se ven tan claramente, pero están en la ley. El primero es el de la rendición de cuentas. Hay un informe anual de transformación digital del sistema financiero en el que debería estar todo, debería ser una foto de lo que ha ocurrido durante ese año en materia de transformación digital del sistema financiero y también una foto del aprendizaje que han tenido las autoridades del propio sandbox. ¿Por qué? Porque al final, como os decía, hay que informar el conjunto de la legislación financiera y también la práctica de estas autoridades. El segundo de estos elementos es precisamente el de un aprendizaje continuo dentro de la práctica supervisora y por eso incluimos también un informe de aplicación de las nuevas tecnologías a la práctica supervisora, que será un informe anual. Y el tercero de estos mecanismos, que forman el núcleo de lo que podríamos llamar los elementos dinámicos de la ley, es el de la revisión permanente de la legislación a la luz de la comprensión de la realidad que estamos regulando, incluyendo una rendición de cuentas y una evaluación permanente de todo esto. Y muy probablemente, dentro de algún tiempo, probablemente poco, pues habrá reformas no solamente de la legislación sectorial, sino también de la propia ley. Esto, evidentemente, no es ningún tipo esto es algo que va de suá con la propia ley. No sabemos si ocurrirá, a lo mejor no ocurre, pero yo creo que debería ocurrir en algún momento. Bueno, sin más, para no alargarme tampoco demasiado, paso a explicaros muy brevemente, ahora sí, el sandbox en concreto, cuáles son las claves de ese sandbox como espacio controlado de pruebas, como elemento, digamos, de dinamismo dentro de ese McGuffin al que me refería dentro de la propia ley. ¿De dónde partíamos? Partíamos de que ya existía un sandbox en el Reino Unido y ya existía algún proyecto similar, creo que era en Australia y en algún país asiático. El problema, evidentemente, que teníamos era un problema de filosofía jurídica, de cultura jurídica, más allá de lo que me he referido al principio, de diferencia en cuanto a nuestro derecho administrativo, ¿no? Lo de las órdenes gestuales está muy bien para la teoría. Esto es tuyo, estaba en el salón. Pero no sé si es para lavar o de qué. Lo que os decía, el sandbox, tengo alguna interferencia por ahí. Sí.
Es que estaba Begoña. Begoña, si te puedes silenciar, porque eso es. Gracias. Perdonad, ¿eh? Nada, nada. Os decía fundamentalmente que teníamos el sandbox inglés y el sandbox de otros países, digamos, con una cultura jurídica diferente. Los objetivos podían ser cercanos, pero desde luego nuestro sistema jurídico era muy diferente. Entonces ahí pues pensamos en 3 claves que al final han sido, yo creo, que las que han determinado la razón técnico-jurídica del proyecto. La primera es que hay quien decía, bueno, esto no se puede hacer porque la actividad financiera está muy regulada, la mayor parte de las normas son europeas y no se puede hacer nada. Entonces nosotros decíamos, bueno, no, las normas europeas están pensadas para la actividad habitual financiera, no están pensadas para un paso previo, no están pensadas para que exista pruebas. Igual que la legislación de ensayos clínicos no está pensada para que los ensayos se produzcan en los mismos términos en los que se comercializan después los tratamientos o los productos farmacéuticos, sino es un paso previo para no castrar, como digo, la innovación, pero al mismo tiempo para asegurarnos de que esa innovación responde a los objetivos públicos en sentidos de política pública, aunque sea, por supuesto, una iniciativa privada en la mayor parte de los casos. Y, por tanto, lo diseñamos como un espacio controlado, delimitado, como un espacio de no sujeción. No es un espacio de desregulación, de exención, es un espacio de no sujeción. Estamos respondiendo a una cosa diferente, ¿no? Esto, que tiene su explicación mucho más profunda, por supuesto, es la primera clave de este sandbox. La segunda, que ya la he avanzado, era decir, bueno, esto es algo para que las empresas prosperen. Sí, es algo para que las empresas que lo hagan bien prosperen, pero también es algo para que las autoridades aprendamos de una realidad que es cambiante, de la que estamos como poco tuertos, porque no estamos viendo lo que está ocurriendo y necesitamos también información para seguir cumpliendo con nuestras funciones. Por tanto, ese segundo pilar como clave del sandbox es que también es un instrumento para las autoridades, un instrumento supervisor, decíamos, un instrumento regulador para las autoridades. Esto es fundamental y yo creo que seguirá habiendo a lo largo del tiempo. Lo ha dicho, por ejemplo, el Comité de Basilea, lo ha dicho en varios de sus documentos. Y el tercer elemento, digamos, innovador jurídico, que es clave de la ley y concretamente del sandbox, del espacio controlado, es el esquema ley-protocolo. Es innovador hasta cierto punto, porque ese mismo esquema ley-protocolo es también el de los ensayos clínicos. Hay una ley en la que se establecen las garantías, se establecen los procesos, los procedimientos, se establece una comisión de coordinación entre autoridades en la que cada una va con sus competencias, pero con un impulso político fuerte por parte de la presidencia que está en el ministerio. Una ley, como digo, que incluye todos estos requisitos generales, las garantías, la confidencialidad, el consentimiento previo cuando hay usuarios, la responsabilidad por daño, etcétera, etcétera. Y luego un protocolo que es una suerte de contrato específico sobre cómo se van a realizar las pruebas, cuánto van a durar las pruebas, si van a incluir clientes reales o no, qué garantías, qué cautelas concretas tienen esas pruebas y cómo se va a efectuar el seguimiento supervisor por parte de la autoridad responsable de cada proyecto dentro de los que hay. Así que, digamos, espacio jurídico controlado como espacio de no sujeción, instrumento supervisor y esquema ley-protocolo como principales claves de este proyecto, concretamente del sandbox. Recapitulando un poco, la ley, y para no extenderme, como digo, muchísimo, creo que la ley tiene relevancia estratégica y técnico-jurídica innovadora. Creo que es importante comprender que la ley no trata de beneficiar a los promotores más avanzados, que también, sino, no solo a los promotores más avanzados, sino al conjunto, trata de acercar norma y realidad social y que las autoridades puedan seguir cumpliendo sus funciones, pero también, por supuesto, que la innovación del sector privado no acabe castrada, digamos, por elementos que no se corresponden con la necesidad de proteger determinados bienes jurídicos dentro del sistema financiero. Creo que por eso refleja la innovación que hay, la acompaña, digamos, y volviendo a esas ideas de Atienza, al principio de práctica social, yo sacaría 3 grandes vectores, 3 grandes grupos de dispositivos que creo que son exportables, para resumir un poco la ley desde este ámbito, desde esta perspectiva transversal, no específicamente financiera. El primero es la participación continua, especialmente en el proceso legislativo, pero también después de la sociedad civil, es decir, esa realimentación continua que da información y que además favorece una deliberación como forma lógica
de tratar de ver cuál es la mejor alternativa legislativa. Este sería el primer dispositivo. El segundo dispositivo es más el de los mecanismos administrativos más concretos, ¿no? Formas de control ex post, técnicas de integración del ordenamiento jurídico, y uno que creo que está por todos los entresijos de la ley y me parece fundamental más allá de esta ley, que es el de la motivación. La motivación de las decisiones administrativas es fundamental, porque ahí entramos en una dimensión dinámica, flexible del derecho, que permite margen de apreciación, que permite tomar determinadas decisiones, distintas decisiones en función de la situación, pero también una dimensión argumentativa, una dimensión racional. Las tomo porque hay una razón detrás que puedo explicar, que debo explicar y que nos sirve no solamente para tener mayor flexibilidad, sino también mayor seguridad jurídica y mayor control de la arbitrariedad de decisiones que, por otra parte, podrían ser muy hieráticas, pero cuanto más hieráticas, por experiencia, más oscuridad suele haber habitualmente en la toma de decisiones. Con lo cual, estos dispositivos jurídicos, especialmente la motivación, me parece especialmente importantes. Y el tercer gran grupo es el al que ya me he referido, el de elementos de revisión permanente de la legislación, elementos de rendición de cuentas y elementos de evaluación de esa legislación y del conjunto de la puesta en práctica de las políticas públicas. Creo que estos tres grandes grupos sí que pueden tenerse en cuenta para el medio rural o para cualquier otro sector. Para concluir, simplemente breves reflexiones que apuntaría. No soy, evidentemente, experto en medio rural. Sí que me parece que hay, por lo menos, una pretensión de cierto cambio de paradigma, ¿no?, en la relación campo-ciudad, y esto evidentemente tiene todos sus, incluso terminológicamente tiene todas sus aristas. Creo que ese cambio de paradigma exige, en mi opinión, igual que en el sector financiero, una definición de los fines, y ahí el derecho tendrá que ser el derecho para qué tipo de política hacia el medio rural queremos, cómo se va a redefinir esa relación entre el campo y la ciudad. Tal vez en el sector financiero es más fácil porque ya venimos desde hace mucho tiempo con esos principios rectores a los que me refería, estabilidad financiera, protección a la clientela, más claros, pero creo que ahí, entonces, ¿para qué fines? ¿Qué cosmovisión política hay detrás? Que todo el mundo habla del reto demográfico, medio rural, ruralización, pero hay tensiones también, ¿no? Hay tensiones entre un cierto desarrollo local y también una cierta conservación del medio rural, no solamente natural, sino también antropológico, cultural, paisajístico, ¿no? Lo decía el otro día, por ejemplo, Julia Mazares, ¿no? Tenemos el riesgo, con una cierta ofensiva de la eólica, él decía, de las renovables, tenemos el riesgo de volver a diseñar una política para lo rural que no nace de lo rural o que no tiene tan en cuenta lo rural y, por ejemplo, desprecia el interés paisajístico. Es una reflexión que se puede compartir o no, pero que sí que creo que pone la cuestión donde lo decía Habermas, en la posibilidad de avasallamiento, es decir, de que haya algún tipo de circunstancias, de estado de cosas que al final hacen que la norma y la realidad social, que la autolegislación de la comunidad política sea difícil, ¿no? Para mí, y esto ya sí que es muy personal, creo que es importante la visión de rehabitar y reactivar el medio rural. Y para ello, para el respeto de su diversidad y de su singularidad, sí me parece importante tener en cuenta esos fines y tener en cuenta tres dispositivos concretos. El primero es dar impulso político que vaya contra la fragmentación del medio rural sin castrar su innovación singular. El segundo, y ya avanzo aquí algunas cosas que luego podemos discutir, es una cierta cooperación federalizante, dadas las singularidades de nuestro Estado compuesto. Y el tercero, importante, y del que ya hemos hablado a lo largo de toda la explicación, es la de un sistema regulatorio dinámico y flexible que obedezca a fines. Y para concluir, que ya me he extendido demasiado, sí que os quiero dejar otra cita, de nuevo de Manuel Atienza, pero que creo que resume perfectamente la idea de todos estos intentos y de todas estas reflexiones que nos traen hoy aquí. Dice Atienza: el derecho es una empresa esencialmente problemática, abierta, que exige dosis considerables de imaginación, notables recursos teóricos, formación y entereza moral, y que resulta crucial para comprender el mundo social y contribuir a su transformación. Pues nada más, muchísimas gracias y disculpad que me he extendido un poco más de la cuenta.
Bueno, Raúl, se me ha olvidado decir en tu currículum que eras doctor en filosofía y que de ahí está lo brillante de tu exposición y cómo nos has ilustrado con esas citas que son absolutamente necesarias. Yo, quizás son los años, pero cada día veo más esencial la existencia y la incorporación al ejercicio práctico de la abogacía y de la ejecución de responsabilidades en materia jurídica, la presencia de los filósofos del derecho. Creo que en un mundo de cierto cinismo, de cierta perversión de los procedimientos, de cierta justificación de fines espurios, invocando fines que aparentemente son más legítimos, creo que es esencial buscar los fines que perseguía la norma y los fines de la ley. Si olvidamos esos fines, vamos a tener un Estado de Derecho absolutamente imperfecto. Entonces, bueno, creo que esta visión que has dado es absolutamente la que hay que tener, porque las normas no son... no se puede justificar el cumplimiento de la norma por el cumplimiento del procedimiento, y que hay que buscar esa finalidad y esa eficacia, ¿no?, de la protección del bien jurídico, con lo cual me parece que ha sido esencial y bueno, tenemos un montón que hablar y con estos temas que ya has apuntado para el debate. Entonces, Serafín, bueno, te damos la palabra porque también tú tienes muchísimo que aportar, como ya veréis todos. Gracias. Pues muchas gracias. Antes de nada, agradecer a la Fundación Gaberias y a su fundadora por la invitación. Es un momento ideal para tener estas conversaciones y yo creo que voy a complementar un poco lo que se ha dicho hasta ahora desde otra perspectiva. Yo, como os he dicho, soy responsable de política europea de lo que es el equivalente a la FEMP en Escocia. Llevo 20 años trabajando en Bruselas, donde resido, aunque hoy en este momento estoy en Galicia, que es obviamente de donde soy. Me pude escapar tan pronto nos han dejado. Y al mismo tiempo, pues desde la perspectiva de una persona que ha sido servidor público en varias administraciones regionales y autonómicas en España y en el Reino Unido. Es decir, que he trabajado con y sin derecho administrativo. Por otro lado, soy un investigador universitario en temas de políticas y derecho de la Unión Europea y de sistemas políticos comparados. Es decir, he trabajado mucho en temas de descentralización y modelos de descentralización. Y un poco en la idea de lo que es el Research to Policy, Truth to Power. Y en lo práctico, pues desde el nivel europeo, pues como habréis podido ver en prensa, si habréis tenido interés en googlearme, pues he sido el redactor de esa famosa definición de territorio despoblado de los fondos europeos, que se ha hablado hace unos meses y que se acaba de publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea. Pero al mismo tiempo, mi parte de trabajo es pelearme con los ayuntamientos y los sectores locales e intentar aterrizar esos grandes conceptos que se desarrollan en Europa a nivel local. Entonces, por eso el hueco, que es es el centro de excelencia, diría yo, de la innovación en el rural que existe en Soria, y lo que ya tengo una relación desde hace muchos años, me invitaron a formar parte de ese llamado G100, que es un grupo de 100 personas, 100 hombres, 100 mujeres, desde catedráticos de administrativo hasta gestores o simplemente empleados de una empresa rural o de un colectivo rural, que se han juntado durante varios meses a presentar un informe de Rural Proofing, que es también como sandbox, son estas cosas del mundo anglosajón que nos gusta después incorporar al mundo de las políticas públicas en España. El Rural Proofing se presentó en este informe, o están las conclusiones iniciales de este informe, se presentaron hace justo un mes, a final del mes de mayo en Soria, que estuvo el presidente del gobierno, el líder de la oposición, los principales grupos parlamentarios, comunidades autónomas, y obviamente eso ya indica que hay un gran interés en aterrizar o diseñar nuevos modelos de políticas públicas que respondan mejor a las necesidades del rural, que de eso se trata el Rural Proofing. Aunque bueno, si ya
realmente ustedes podrían llamarlo análisis de impacto territorial, que es como la gente de políticas públicas europeas la hemos llamado siempre hasta hace unos años, hasta hace poco, y también valdría. El momento es el adecuado porque, como se ha dicho, hay fondos europeos que van a llegar, fondos europeos que van a exigir un mayor rendimiento de cuentas, y es por eso por lo que, y después está toda la agenda de despoblación que está llegando bueno, está cristalizando ahora después de gran trabajo de los colectivos y de diferentes administraciones, que hay que reconocerlo, que ha habido esfuerzo de los últimos años respondiendo a esa demanda pública de un mayor enfoque a lo que pasa en el mundo rural, o los mundos rurales realmente, porque donde yo vivo en Galicia, donde soy yo en Galicia y Soria, pues para bien y para mal, tienen poco que ver, excepto precisamente de lo que se trata el rural proofing, que es intentar evitar el sesgo urbano. ¿Por qué? Porque las leyes, las normas las hace un particular ecosistema de gente, funcionarios, élites políticas, que, bueno, que para llegar a donde están, pues han tenido que socializarse en un contexto concreto y eso inevitablemente lleva a ciertos sesgos. Yo, como digo, llevo 20 años en Bruselas, mi trabajo es mitad doméstico, mitad europeo, así lo ha sido tradicionalmente, y a veces me causa pavor estar en grupos de desarrollo rural de la Comisión Europea o organizados por la Comisión Europea o otras entidades y tener la sensación de que el único que ha vivido, que se ha criado realmente, digamos, en el mundo rural, en una economía o un entorno rural, o en parte una economía agraria, he sido yo. Es decir, solamente no es cierto, pero la impresión que da es que es un poco hablar del mundo rural como, no sé, lo que se ve en los dibujos animados de los ositos y vaya, la aldea del Arce, aquellos que tienen una edad, pues sabrán de a lo que me refiero. El momento es ideal ahora porque, como digo, por esta conjunción de fondos europeos y este mayor enfoque en el mundo rural, la Secretaría General de Reto Demográfico está desarrollando una estrategia de rural proofing, bueno, estrategia de desarrollo rural, y dentro de ella una de las medidas es el llamado rural proofing, que es la evaluación del impacto de las medidas de las políticas en el mundo rural. Y al mismo tiempo se está elaborando en estos momentos una nueva ley y pionera ley de evaluación de políticas públicas de la Administración General del Estado. Solo de la Administración General del Estado. Y aunque es cierto que varias iniciativas, por ejemplo en Galicia y sobre todo tengo que destacar Castilla-La Mancha, sí que incorporan ya esta metodología de rural proofing. ¿Qué es el rural proofing? Pues como digo, es evaluación de impacto territorial. No es algo nuevo, es algo que se ha impulsado mucho desde el entorno de la Unión Europea, que no tanto la Unión Europea. Es cierto que justo hace una semana la Unión Europea ha presentado una nueva visión de las áreas rurales que habla mucho y tiene una propuesta específica de rural proofing. Realmente, si vamos a realmente decir, si aunque ahora se está hablando de rural proofing, la Unión Europea desde hace más de una década ha creado un mecanismo que se llama Better Regulation, que es un mecanismo de simplificación legislativa a base de consultas con expertos para revisar la legislación y aligerarla. Que no es, como a veces se dice, un mecanismo neoliberal para eliminar las normas, no, simplemente para introducir un criterio de proporcionalidad y de evaluación de impacto, en este caso territorial, de las normas. Esto se ha abogado mucho desde, por ejemplo, el Comité de las Regiones, donde, como creo que se ha dicho antes, he estado integrado muchas veces como experto y he sido redactor de varias ponencias sobre ese aspecto. Y ahora, bueno, pues se quiere dar un ángulo más al mundo rural, lo cual es necesario. Y como digo, es importante, como os he dicho antes, que muchas veces las normas, y eso lo hemos destacado mucho en el informe de G100, muchas de las normas de las que acabamos hablando, sea legislación medioambiental, fitosanitaria, contratos públicos, ayudas de Estado, aparte de los fondos europeos en sí mismos, que en el mundo rural tienen, bueno, pues, la parte de león de lejos de la inversión en el mundo rural en España viene de fondos europeos, de casi prácticamente es lo único que existe en ese aspecto, es decir, indirecta o indirectamente son fondos europeos, no solo la PAC, sino los fondos estructurales, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que es como 2 veces más de inversión en el mundo rural que lo que se invierte por el Fondo de Desarrollo Rural.
Y como digo, esto viene muchas veces de la Unión Europea. Entonces, se están alineando las estrellas en la medida que estas metodologías de rural proofing en el nivel europeo y a nivel español pues están confluyendo en el tiempo. Y de hecho, lo que hemos propuesto en este informe del G100 es una mayor imbricación de estos diferentes mecanismos. Porque no es cierto que en España haya evaluaciones de impacto. Muchos de ustedes son juristas, según me consta. Obviamente hay toda una serie de dictámenes y memorias que tienen que acompañar a las leyes y toda una serie de organizaciones públicas, desde el Consejo de Estado a la EVAL, por cierto, que está haciendo un gran trabajo en ese aspecto en el tema de adopción de políticas públicas, consejos consultivos varios a nivel español y a nivel autonómico. Es decir, ya existe un ecosistema. Lo que falta es una mejor imbricación de los mismos, de hecho, una imbricación de los mismos para captar toda esa inteligencia territorial, no solo desde las instituciones públicas, sino de las instituciones, por ejemplo, académicas, que también existen una serie de institutos, que no quise citar, yo he sido fundamentalmente responsable de las conclusiones del informe, no he querido citarlas, porque si no siempre va a ofenderse a alguien. Entonces, pero va a decir, existe un enorme capital de conocimiento de estudios de campo que ya se han hecho sobre el mundo rural, sobre determinadas normas, que se deberían integrar mejor, de hecho integrar en la elaboración de las normas o de la revisión de las mismas, tanto las normas como de las políticas públicas que desarrollan esas normas. Y eso en España, yo lo digo también de la perspectiva de alguien que ha pues navegado las diferentes, bueno, el modelo anglosajón y el modelo español, el modelo francés realmente, pues hay grandes diferencias. De hecho, es que, como hemos visto como digo, el informe Rural Proofing tiene unas conclusiones las que me centraré, pero obviamente hay todo un trabajo de los 15 grupos de trabajo temáticos en los que se examina toda una serie de casos. Entonces, es curioso la cantidad de casos, por ejemplo, viniendo de la Unión Europea, que la misma norma se aplica de formas diferentes en España y en Francia. ¿Y eso es por qué? Porque en España, modestamente, se hace una interpretación excesivamente rigorista que Francia. Y es curioso porque Francia es la madre del sistema, es decir, el derecho administrativo viene de ahí, la forma de función pública viene de ahí, es decir, toda una cultura jurídico-política que viene de Francia. Y curiosamente, en el mundo rural francés, toda una serie por ejemplo, todos los requisitos fitosanitarios, todas las normas para crear, como se hablaba antes, la participación que decía Patricia al principio, son mucho menos restrictivas en Francia que en España. En España siempre se tiende es decir, es como la caricatura del modelo francés en la medida de que es como muchísimo más rígido que en el caso francés. Algunos dirían que es más garantista. Yo, como vivo en el mundo, profesionalmente, no académicamente, pero profesionalmente vivo en un mundo donde no existe el derecho administrativo, donde apenas hay juristas en las administraciones públicas. En la organización en la que yo trabajo, yo debo ser la persona que tiene mayor formación jurídica, así que con eso le digo todo. Eso no quiere decir que pues haya abogados que vean contratos y tal cual, pues son servicios externos, pero no hay esta colonización de lo jurídico, y no quiero ofender a los juristas que estamos aquí, pero es que en España es demasiado, ni siquiera en Francia se llega a sus niveles. Y eso es un poco lo que como sistema es importante reflexionar, pero también en lo mundo del rural proofing. Es decir, no puede ser que pues eso, una persona que viva en el lado norte de los Pirineos no pueda vender pues, sus chorizos allí delante de su casa, y en España en la práctica hay muchísimos más problemas. En el tema de reparto de competencias de los ayuntamientos, donde sus atribuciones y los recursos que tienen no son necesarios, porque aún seguimos en una norma que, por cierto, en Francia ya se está separando, que es que no todos los ayuntamientos tienen que tener las mismas competencias. Es decir, hacer un uso más proporcional de los servicios públicos de las instituciones que existen en el territorio, sin por eso llegar al caso anglosajón, que yo, por ejemplo, trabajo en una administración pública donde en Escocia existen 32 ayuntamientos. Es decir, que son comarcas enteras y no hay nada más. Es decir, hay alguna que es tan grande como toda Galicia, que el Ayuntamiento de las Highlands. Eso no es ni ayuntamiento ni es nada, pero en general estamos hablando de administraciones muchísimo más grandes y que han perdido esa implicación en el territorio. Por eso que también los
los paradigmas de la nueva gestión pública y tal, hay que tomarlos con un grano de sal. Voy concluyendo, simplemente decir que lo importante de la creación de este nuevo sistema de evaluación de impacto territorial en España, y en el concreto del mundo rural, debería, por un lado, imbricarse en lo que se está desarrollando en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las normas vienen de la Unión Europea. Después, imbricarse mejor entre lo que la evaluación de impacto que hagan a nivel de gobierno español, de las instituciones del Estado y de comunidades autónomas, lo cual no pasa y es uno de los grandes fallos del sistema, como se ha dicho antes. Pero por otro lado, también integrar todos estos organismos, Comunidad Económica y Social, Tribunal de Cuentas, Senado, la AIREF, Instituto de Estudios Fiscales, organismos consultivos como la Comisión Nacional de Administración Local, es decir, y después el mundo académico. Es decir, un sistema nuevo más integrado, que no sea solo jurídico, que no sea tanto procedimental y que sobre todo enfatice la participación. Y esto tiene un doble filo. Por un lado, es necesario, porque si no, al final son gente como yo que contribuye a estos informes, a estas estrategias, a estas propuestas legislativas, y no la gente que realmente pues vive en el territorio y sabe las necesidades reales. Ahora bien, esto tiene que hacerse de una forma bastante inteligente porque, como muy sabemos, en políticas públicas comparadas, los mecanismos de participación, sobre todo territoriales, tienden a lo que se llama, por una vez otra palabra en inglés, la elite capture. Es decir, aquellos que están en la pomada, que son los sospechosos habituales que participan en estos tipos de procesos participativos. Y eso, una forma para evitar ese tipo de captura es la administración no ejercer un rol pasivo. Por ejemplo, hoy mismo estaba justo antes en una sesión de la Cámara de los Lores con un político mío sobre la nueva normativa de contratos públicos post-Brexit. Bueno, pues en esta redacción de esta nueva metodología, la administración del Estado ha ido a preguntar a la gente, no solo a gente como yo, sino a gente que, es decir, hay un rol más proactivo de las administraciones y no tanto como, bueno, tenemos esta consulta, esta página web, que está muy bien, que esto antes no se hacía en España, ahora se hace, por ejemplo, la ley esta de evaluación de políticas públicas, yo he podido mandar mis propuestas, pero hay un enfoque mayor de ir a hablar con la gente, no solo que sabe, sino la gente que está afectada en el territorio. Y esa empatía territorial falla no solo en la Administración General del Estado, que ya está muy lejos, sino incluso en la Administración local y regional española. Y es casi que valida más este trabajo de rural proofing, ese elemento participativo que tiene que integrarse en ese enfoque más holístico en la formulación y evaluación de políticas públicas. Y ahí lo dejo. Muchísimas gracias.